Ok. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Me confirman si me escuchan bien en la pantalla, por favor? Sí, bien, sí, te escuchamos perfectamente, estimado Diego. Muchas gracias por estar aquí Ok, presente. gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Quispe Ortegorín y bueno, soy asistente de docencia e investigador en la Católica. He hecho algunos trabajos con varios profesores, entre ellos Pedro Franque y algunos del Departamento de Economía, algunos de la Universidad de Chile también, como César Guaroto y otros. Y este es un trabajo que recién va a salir, pero que ya está casi culminado y quería compartirlo un poco con ustedes. Entonces, se llama Brecha Salarial de Género y Violencia Doméstica contra la Mujer en el Perú. Es básicamente un enfoque exploratorio empírico. No generamos un modelo económico, un modelo complejo, sino exploramos los datos bajo los modelos que ya existen. No proponemos un modelo nuevo, sino ya agarramos un modelo que ya existe. Entonces, quería empezar hablándoles de que cuando yo estaba en economía, en el pregrado, siempre tenía este sesgo de hablar solamente de variables macroeconómicas, quizás de algunas variables de consumo en microeconomía, y eso era todo lo que tenía en noción de qué era economía. Pero luego pasó los años, hice un intercambio y me di cuenta que la economía es mucho más amplia. La economía se puede aplicar en mil cosas, en temas de políticas, en temas de historia, en temas de derecho, inclusive psicología. Por eso hoy en día hay áreas como la economía experimental, economía del comportamiento, economía, el análisis económico del derecho, la historia económica, la política, la economía política. Entonces hay un montón de temas. Entonces, por eso es que me interesa mucho combinar esas cosas. Es por eso que este paper sale de esa idea, de combinar un poco de las relaciones sociales, cómo se determinan el poder de negociación y el poder de tomar decisiones dentro de un hogar, y en base a eso ver qué ocasiona eso, ¿no? Por ejemplo, hay un paper que hemos publicado con Franke, donde hablamos sobre cómo el empoderamiento de la mujer puede afectar al uso de los anticonceptivos, ¿no? Hablamos otro paper donde el empoderamiento de la mujer puede afectar quizás la decisión eh, de acceder a servicios de salud. Y siempre nos sale cosas interesantes, por ejemplo, que el uso de anticonceptivos de pareja, o sea, es decir, que los dos tienen que tener el consentimiento, es muy bajo en relaciones muy asimétricas, donde hay una pareja que tiene muchos más recursos que el otro lado. Eso se explica por el poder de negociación y a la vez también por algunos factores sociales. Y todo esto, a este paper, también vamos a ver ese poder de negociación, cómo las condiciones de mercado, cómo las posibilidades de las mujeres en ingresar al mercado y de ganar sueldos mayores que sus parejas, puede afectar al nivel de violencia dentro del hogar. Es decir, cómo el sector externo, el mercado laboral, puede afectar a las relaciones dentro de la familia. Entonces, para explorar eso, eh, acá hago una pequeña introducción. Las últimas, los últimos años hemos visto que los medios y la sociedad civil ha tenido bastante, la violencia ha tenido bastante visibilidad, ¿no? Hace 10, 20 años, la violencia, sobre todo doméstica o de género, no se veía mucho en los diarios, en las noticias. Y si se veía era cuando había esta cuestión de violencia extrema o feminicidios o muertes graves. Sin embargo, en los últimos años ha despertado una conciencia de que ningún tipo de violencia, sea psicológica, física o sexual, sea tolerada en ningún sentido. Por eso es que en los últimos años vemos más activistas contra la violencia, vemos mayores esfuerzos, algunas instituciones, organismos, ONGs que tratan de impulsar y buscar evidencia y plantear propuestas de política que puedan mejorar la situación. Entonces, la OMS considera que la violencia es un problema de salud con consecuencias graves para el desarrollo de la sociedad. No, la violencia al final deteriora la capacidad productiva de las personas, ¿no? Si vas golpeado, al trabajo, evidentemente vas a ser menos productivo, vas a tener menos posibilidades de acceder a puestos de representación, vas a tener más problemas en tu vida y vas a estar más preocupado y tu salud va a estar en desmedro. Entonces es un problema sumamente grave. Inclusive si nos vamos a la macroeconomía, puede ser que la violencia al final genere retraso económico, ¿no?
porque estás bajando la productividad de tu población. Pero en particular la violencia doméstica es aún peor. ¿Por qué? Porque en la violencia doméstica estamos entendiendo de que es el lugar, la familia es el lugar donde nos deberíamos sentir protegidos, y sin embargo, se convierte a veces en un infierno, a veces en un lugar que uno no se siente protegido, ¿no? Es por eso que la violencia doméstica es de bastante importancia a comparación de otros tipos de violencia. En el Perú, en el año 2017, en la encuesta nacional demográfica y de salud, el 68% de las mujeres había reportado ser víctimas de violencia alguna vez por parte de su pareja. Esto es casi 7 de 10 mujeres. O sea, es sumamente grave. Y eso considerando de que cuando se hace esta pregunta, las preguntas están un poco sesgadas, o las respuestas son un poco sesgadas, ¿no? Por deseabilidad social, muchas mujeres no reportan que fueron víctimas de violencia. Entonces, este 68%, yo creo, y la mayoría de estudiosos creen, que está subreportado. Es decir, debe ser más, 7, 8 mujeres que han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida. Considerando eso, esta investigación busca hacer este match, este link entre violencia doméstica y mercado laboral. Vamos a utilizar un enfoque donde el poder de negociación depende de los ingresos que tienen tanto el hombre como la mujer, pero también dependen de la participación laboral de las mujeres y del entorno, ¿no? ¿Cuánto salario es potencialmente lo que pueden recibir las mujeres? ¿Hay puestos en el mercado laboral que pueden ser accedidos por mujeres? Pues eso vamos a explorar. Hay algunos textos bastante importantes, como este efecto del empleo sobre la violencia doméstica de Mendoza 2014 y determinantes de la violencia familiar contra la mujer en el Perú, que es de León 2010. Esos son los papers que trato de utilizar con más cercanía. Nos vamos a esto. La pregunta de investigación es, ¿cuál es el impacto de la brecha salarial de género sobre los niveles de violencia doméstica en el Perú? La brecha salarial de género es una proxy de cuán en desventaja están las mujeres en comparación de los hombres en el mercado laboral. Entonces, si la brecha es muy grande, quiere decir que las mujeres están en desventaja contra los hombres. Pueden acceder a salarios menores. ¿Por qué se explican salarios menores? Por 1000 cosas. Algunas cosas estructurales. Por ejemplo, que las mujeres tienen que dedicar más tiempo a las labores del hogar y por tanto pueden dedicar muy poco tiempo a labores, al trabajo, y por tanto estadísticamente sabemos que hay mucho más mujeres que trabajan a tiempo parcial que hombres. Eso porque necesitan dedicar tiempo al hogar. Eso es una cuestión estructural. Otra cuestión estructural es de que hay discriminación en el mercado laboral por género. Se dice que hay mujeres que no pueden, las mujeres no pueden acceder a ciertos tipos de trabajo, ¿no? Es clarísimo que en los puestos altos en las empresas no hay muchas mujeres, ¿no? La mayoría de CEOs, gerentes generales, son hombres. Por otro lado, también hay eh, algunos estereotipos sobre géneros que hacen que a ciertos sectores económicos no accedan las mujeres, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre construcción. Hasta hace algunos años, la mayoría de ingenieros civiles eran hombres. Igual sucede en otros sectores como ingeniería de minas, donde la cantidad de mujeres es bastante poca en relación a los hombres. Pero también hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, no sé, las mujeres tienen, eh, las mujeres tienden a ganar menos porque tienen preferencias por ciertos sectores que otros. Eso vamos a verlo en un rato. Entonces, eso no es estructural, sino es una cuestión solamente de preferencias. Entonces, para limpiar eso, voy a aplicar una limpieza de ñopo, que se le llama, pero antes de eso quiero mostrarles qué sabemos de la violencia doméstica en el Perú. Desde el 2007 hasta 2017, esta es la evolución de la violencia física contra la mujer en los últimos 12 meses. Se le pregunta a la mujer, en los últimos meses has sido víctima de violencia física de parte de tu pareja, y estos son los porcentajes. Como ven, es más o menos constante, tiende de 8 a 7%, no ha cambiado mucho, parece ser un elemento estructural, no depende del periodo de tiempo.
sino más o menos es igual en todo este periodo de tiempo. Hay algunos papers, por ejemplo, que dicen que la violencia contra la mujer aumenta en tiempos de recesiones y decae en tiempo de auges. Y las últimas investigaciones dicen que, por ejemplo, en la época de COVID ha aumentado la violencia porque es un periodo de alto estrés dentro de la familia. O sea, esas cuestiones no las estudiamos acá, pero sería bastante interesante que salga una tesis o algún trabajo sobre ello, que creo que también sería de gran aporte. Solamente para comentar algo que puede ser útil en el futuro. Acá vemos la simetría de cómo se distribuye la violencia física contra la mujer en todos los departamentos del Perú durante 3 periodos, 2007, 2012, 2017. Y vemos que los lugares que están más oscuros son donde hay más violencia, más violencia. Como vemos, está Cusco, Madre de Dios, en el 2007, luego sigue Cusco, también Madre de Dios, en el 2012, y en el 2017 también siguen los mismos, Cusco, Madre de Dios, Puno y algunos vecinos más. Creo que es Abancay, ese departamento, creo que me equivoco. Entonces, como vemos, la violencia tiende a ser bastante estructural, ¿no? No cambia. Acá tenemos un periodo de 10 años, pero los departamentos más violentos siguen siendo los más violentos. Lo mismo va a pasar con la violencia sexual, que en este caso sí ha caído, y ha caído más por una cuestión de que la teoría dice que es por más educación sexual. Las mujeres hace 20, 30 años tenían muy poca educación sexual, no denunciaban, entonces eso hacía de que eh, no haya denuncias, entonces no se visibilizaba la violencia y por tanto los índices nunca bajaban porque nunca se sancionaba. Pero en los últimos años ha caído un poco porque las mujeres ya en la sociedad en realidad ya es más consciente y ya es más educada en este ámbito, ¿no? Nos falta un montón, pero vamos por ahí. Acá vemos lo mismo, nos damos cuenta que los lugares más violentos siguen siendo violentos pasados 10 años. Esta es la violencia emocional, que es violencia psicológica básicamente, y también se encuentra lo mismo. Los departamentos que eran violentos siguen siendo violentos. Por otro lado, ¿qué sabemos de la diferencia en ingresos de salarios por género? Acá tengo un Cadensity donde comparamos cómo han evolucionado los salarios o los ingresos salariales por hora entre 2007 y 2017. Como es de esperar, los salarios han aumentado. En el 2017, el promedio de la línea media está más pegado a la derecha. Los salarios de todos han aumentado, en promedio de todo el Perú ha aumentado. Pero cuando diferenciamos por hombres y mujeres, resulta que en el caso de las mujeres iniciaba más pegado al cero y se mueve muy poco. En el caso de los hombres, empieza mucho más lejano a cero y se mueve más. ¿Eso qué quiere decir? Que el salario de los hombres crece con más rapidez que el salario de las mujeres. Entonces, eso es algo interesante. Es decir, si en el 2007 había una brecha salarial entre hombres y mujeres, esa brecha ha crecido para el 2017. Pero es un problema que se está extendiendo. Si queremos graficar cuál es la brecha salarial de género por departamentos, tenemos este gráfico. Los que están en verde son departamentos donde no hay evidencia significativa de que haya diferencia de salarios entre hombres y mujeres. Es decir, un hombre y una mujer pueden ganar básicamente lo mismo en esos lugares. En los lugares más oscuros, como Madre de Dios, acá, estos departamentos de acá arriba, Amazonas, Puno, Arequipa, sí hay como más diferencia salarial. Un hombre y una mujer no ganan exactamente lo mismo. Sin embargo, esto que vemos acá, que la brecha sube de 16, luego a 34, luego cae a 21, es una brecha sucia. Yo le llamo original, pero en realidad debería ponerle sucia. ¿Por qué? Porque esa brecha no está limpiada por las diferencias entre departamentos. Cada departamento tiene sus particularidades. Cada departamento tiene un sector económico prioritario o principal. Cada departamento en cada año tiene diferentes características, ¿no? Puede ser que la cosecha fue
buena en un lugar, entonces los salarios subieron. En otro lugar hubo un fenómeno de niño, entonces la brecha quizás disminuyó o aumentó. No sé. Entonces todo esto que vemos acá está un poco sucio. ¿Cómo limpiar esa brecha para quedarnos solamente con la parte estructural, la parte que es eh, imputada a los estereotipos, a las ideas machistas, todo eso? Para eso utilizamos este que se llama la descomposición de Oaxaca-Blinder, extendida con emparejamiento, que es un método que ha sido propuesto por Ñopo en el 2008. Cuando nosotros hablamos de brecha salarial, lo típico que se hablaba en el pasado era esto: descomposición de Oaxaca-Blinder. ¿Qué era la descomposición de Oaxaca-Blinder? Simplemente una regresión, donde teníamos el salario de las mujeres menos el salario de los hombres. Acá teníamos la diferencia en las características, no sé, la edad promedio de los hombres menos la edad promedio de las mujeres. Eh, no sé, todas las diferencias que ustedes imaginen. Acá el beta y otras variables de control. Y este es sexo, el beta 2, ¿dónde está? Perdón, este SM es el porcentaje de mujeres en mi muestra, y este es el porcentaje de mujeres en, en mi muestra de hombres, este es de mujeres y de hombres. Entonces, este beta 2, que multiplicaba si era hombre o mujer, era la brecha salarial de género. A eso se le llamaba la brecha salarial de género. Pero Eñopo explica esto, que esa metodología de hacer simplemente una regresión está mal. ¿Por qué? Porque está considerando a todos los hombres y a todas las mujeres sin pensar en que hay mujeres y hombres distintos por sus preferencias o por sus características iniciales. Entonces, lo que él propone es lo siguiente. Acá nos dice, hay un conjunto de mujeres, toda esa parte SM, hay un conjunto, pero esto es male, de hombre, un conjunto de hombres, hay un conjunto de mujeres, female, F, y si comparamos en características, solamente hay un grupo que coincide en características. Es decir, mujeres que tengan la misma edad con hombres que tengan la misma edad. Mujeres que tengan la misma educación con hombres que tengan la misma educación. Sin embargo, hay un grupo de hombres y un grupo de mujeres que no tienen un contrafactual, no tienen otra persona del mismo sexo que pueda ser comparable. Ejemplos. Acá en delta M estarían los hombres que no son comparables con ninguna mujer. Yo les pongo un ejemplo así a grandes rasgos. Los CEOs de las grandes empresas en el Perú. Entonces yo quiero comparar si el CEO de una empresa grande en el Perú gana igual que si fuera mujer, ¿ganaría lo mismo? ¿Ganaría menos? Esa es mi pregunta. Y resulta que no tengo con qué compararla, porque no hay otra mujer que tenga el mismo cargo que esa persona, entonces no la puedo comparar. Y por otro lado, en delta F tengo las mujeres que no son comparables con ningún hombre. Por ejemplo, sabemos que el mercado de trabajadoras del hogar es básicamente de mujeres. Entonces yo me preguntaría, esta mujer que trabaja en servicio doméstico gana 1.000 soles, supongamos. Si en lugar de ser mujer fuera hombre, ¿cuánto ganaría? Pero resulta que no hay ningún hombre que pueda encontrar que tenga la misma actividad. Entonces no puedo comparar con nadie esas mujeres y con nadie esos hombres. Entonces la idea es de que solamente puedo trabajar con este grupo que está acá en el centro. Por eso es acá que bueno, soporte común. Vamos a trabajar con el soporte común y adicionalmente vamos a poner estas diferencias de los hombres y las mujeres. Cuando teníamos el Oaxaca Blinder solamente nos hallaba el delta X y el delta 0. Este delta X era la brecha explicada por educación, por sexo, por experiencia, por todo lo que se puede observar. Y este delta 0 era la brecha salarial que era estructural de la economía o del mercado laboral. Entonces, esto era lo que usualmente se hacía en el pasado para estimar una brecha salarial. Pero con Ñopo dice que hay que añadir esas dos cosas. El efecto de las mujeres y de los hombres, que no puede ser comparado con otras personas del sexo opuesto.
Entonces, para hacer ese procedimiento se hacen estos pasos. ¿Qué se hace? Se agarra una mujer de la muestra, a esa mujer se le ve todas sus características, sexo, educación, perdón, educación, edad, experiencia, y se busca un hombre que tenga las mismas características. La misma educación, la misma edad, el mismo sector educativo, pero el mismo sector económico, la misma experiencia, todo igualito. Cuando encontramos a esa mujer y a ese hombre idénticos, los juntamos. Uno va a ser el control, el otro va a ser el tratamiento. Entonces, pueden ser comparables. Entonces, así vamos buscando hombres y mujeres iguales y vamos construyendo una muestra de hombres y una muestra de mujeres que puedan ser comparables a ambas. Entonces, de ese modo vamos a tener una brecha más limpia de la que habíamos visto antes. Cuando hacemos esa estimación, nos va a dar lo siguiente. Acá voy a saltar esto. Acá. Esta curva amarilla es la brecha sucia, o la brecha, perdón, esta es la verde. Esta es la brecha sucia o la brecha que está contaminada por lo que hemos visto inicialmente, ¿no? Si yo a esa brecha le limpio la edad, me va a quedar la línea amarilla. Es decir, estoy comparando solamente a hombres y a mujeres que tengan la misma edad. Entonces me quedo con la amarilla. Al parecer no cambia nada la curva, ¿no? Entonces la edad no es relevante en la brecha. La edad es, la brecha salarial de género no es explicada por la edad. Luego, a eso le quito educación. Entonces solamente voy a comparar a hombres y mujeres que tengan la misma educación. Y resulta que la brecha se desplaza hacia arriba. Es decir, al parecer la brecha es más grande, es más preocupante si consideramos los niveles de educación que tienen los hombres y mujeres comparables. A eso le agrego experiencia, es decir, cuántos años tienen su misma actividad. Resulta que ahora la brecha es la gris. Y así voy añadiendo más, ¿no? Por ejemplo, acá área, solamente comparo a hombres y mujeres que estén en el mismo área residencial, urbano o rural, y agrego un montón de características más. Sector educativo, perdón, sector productivo, qué actividad realiza, si trabaja a tiempo completo, a tiempo parcial. Pongo un montón de características más. Y eso me lleva a encontrar esta brecha. Entonces, si inicialmente en ese gráfico, en esos mapas que les puse, había 3 mapas con las diferencias de ingresos, me daba esto. Pero resulta que habíamos estado engañados. En realidad, la brecha es mucho más preocupante, es mucho más grande de lo que aparentaba ser. Entonces, inicialmente, yo calculaba que era 17% la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Es decir, los hombres ganaban 17% más que las mujeres en promedio. Pero cuando aplico esta limpieza de la brecha, resulta que es más o menos 35%. Entonces, casi el doble, ¿no? Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta cuando se estudia brecha salarial de género. Hay que limpiar esa brecha. Entonces, esta brecha me va a servir a luego estimar una regresión, que es una regresión en realidad más compleja de lo que aparece acá, pero voy a tratar de explicarla rápido, porque no me queda mucho tiempo. Mi regresión va a ser la siguiente. Mis variables dependientes van a ser violencia física, violencia sexual, violencia emocional. Van a tomar el valor de 1 o 0. Esa variable la tomo de la ENDES. En la ENDES hay preguntas sobre si ha sido víctima de violencia o no en los últimos 12 meses. Luego voy a tener una serie de variables que son características de las mujeres. Su edad, su nivel educativo, si vive con su pareja. Si vive con su pareja es más probable que haya violencia. Si ha habido violencia intergeneracional, resulta si las mujeres han sufrido violencia durante la niñez, es muy probable que también suceda en la adultez. Eso lo dice la literatura en general. La etnicidad. Siempre en el entorno peruano metemos etnicidad porque es un patrón que diferencia bastante a la sociedad. Como hay culturas distintas, hay que meter si las personas se identifican o no como indígenas. Eso también lo encontramos en la etnis. Luego ponemos un set de variables sobre la pareja. ¿Por qué? Porque necesitamos saber la diferencia, porque en esta acción de violencia no solamente participa las características de la mujer, sino también el hombre, ¿no? Entonces tenemos que ver qué edad tiene el hombre, qué educación tiene el hombre,
Si consume alcohol, eso, según la literatura, el consumo de alcohol hace crecer exponencialmente los índices, así que también se pone. Además de eso, no está acá, pero también se pone el ingreso salarial de los hombres. Luego, características del hombre: el número de hijos, la cantidad de miembros del hogar, si el jefe del hogar es hombre, si viven en zona rural o urbana y el nivel de pobreza. Entonces, todas esas variables son de control. Las variables que a mí me interesan son estas que están en T. Esas variables son si la mujer trabaja o no trabaja, si la mujer gana más que su pareja y una interacción entre no trabajar y cuánto gana. Entonces, la idea es, si la mujer trabaja, posiblemente, esa es la hipótesis, que tenga mayor poder de negociación sobre el hogar porque participa más de decisiones. Por tanto, la violencia puede reducirse. Por otro lado, si gana más la mujer, es posible que esté menos supeditada a las decisiones de la pareja. Por tanto, el poder de negociación de la mujer crece y por eso hay menor probabilidad de violencia. Y una interacción entre no trabaja y gana, porque hay mujeres que no ganan nada, pero es porque no trabajan, ¿no? No es porque su productividad es muy baja. Y finalmente pongo esta variable que es brecha salarial de género. Estas tres iniciales, como se dan cuenta, tienen que ver con la situación laboral de la persona. Esta última, que es brecha salarial de género, tiene que ver con la situación del mercado laboral. Cuán en desventaja están las mujeres en comparación de los hombres en el mercado laboral. Pues con eso hacemos una serie de regresiones. Estos son los módulos que utilizamos de la ENAU y de la ENDES. Y estos gráficos no los quiero leer, son un poco tediosos. Gráficamente creo que se ve mejor. Pues acá tengo 3 gráficos de dispersión, donde hay una relación univariada de la brecha salarial versus el tipo de violencia. Pues en el primer gráfico tenemos en el eje vertical el índice de violencia, el porcentaje de violencia física en cada departamento o región, y en el eje horizontal tenemos el tamaño de la brecha salarial. Entonces, como se dan cuenta, sí hay una tendencia positiva, pero no es muy clara en realidad. Si hacemos lo mismo con violencia sexual, también hay alguna tendencia positiva, pero al parecer está sucia por algunos outliers que están ahí, que no me convence. Y acá también hay un outlier, otros outliers, y parece que eso hace que tenga una pendiente positiva, pero no necesariamente está muy claro. Entonces, para eso voy a empezar a hacer regresiones, y las regresiones que más me importan están acá. Este es el grafiquito que más me importa. Ese grafiquito me muestra los efectos marginales de la brecha salarial frente para explicar las violencias. El primero tiene que ver con violencia física. En el eje vertical está el porcentaje de violencia o el índice de violencia, y en el horizontal la brecha salarial. Entonces, lo que me dice acá es lo siguiente: si la brecha salarial es 0, es decir, hombres y mujeres ganan lo mismo, la violencia física va a ser 0. Si la brecha salarial es 0.30, o sea, los hombres ganan más que las mujeres 30%, la violencia física va a ser de 0.20 y tantos. Si la brecha salarial es 60%, es decir, si los hombres ganan 60% más que las mujeres, se estima que la violencia física va a ser cercana a 0.7 y un poquito más. Entonces, como se dan cuenta, es bastante grande, ¿no? Estas líneas verticales son los intervalos de confianza. Como esos intervalos de confianza no cruzan el 0, puedo decir que toda esa línea es significativa. Entonces, es una regresión que está bastante bien, que explica bastante bien. Luego voy a violencia física, pero es sexual. No, esta es emocional. No, perdón, esta es sexual. Esta segunda es sexual. Y lo mismo, si no habría diferencia de salarios entre hombres y mujeres, no habría violencia sexual en la pareja. Y acá va subiendo, pero resulta que acá tengo un intervalo de confianza bastante grande, que inclusive corta el 0. Entonces yo no puedo decir
que esta parte de mi estimación es verdaderamente el reflejo de la realidad, porque estadísticamente no es igual a cero. Entonces, esta estimación de violencia sexual no está bien clara. Yo no puedo confiar en esto, pero en la violencia física sí puedo confiar. Y finalmente, esta violencia emocional, donde los intervalos de confianza son aún más chiquitos. Y también me dice la misma información. Si la brecha es cero, no va a haber violencia emocional. Si la brecha es, por ejemplo, 60%, la violencia emocional va a estar cercana a 80%. Entonces, acá puedo concluir de que sí, hay un efecto de la brecha salarial sobre la violencia física y sobre la violencia emocional, pero no puedo decir lo mismo sobre la sexual. La sexual quizás está determinada por otros factores que no tienen nada que ver con lo que estoy estudiando. Y tiene sentido, ¿no? La violencia sexual tiene que ver más con factores sociales, de relaciones más psicológicas, porque los depredadores sexuales eh, no respetan o no tienen noción de, de las reglas de sociedad, ¿no? Entonces, quizás es más complejo de explicar. Por eso es que en mi estimación no sale. Y está bien que no salga. Luego, me hago una pregunta interesante. Esta estimación considera a mujeres que trabajan y también a mujeres que no trabajan. Entonces yo me preguntaría, sí, y si separo a las mujeres que trabajan y a las mujeres que no trabajan, ¿mi resultado sigue siendo significativo? Entonces hago estimaciones separadas. Las estimaciones separadas las grafico acá. Y acá me sale lo siguiente. Si explico la violencia física en mujeres que trabajan, mi resultado sigue siendo más o menos igual que el anterior, pero si busco explicar la violencia física de las mujeres que no trabajan, los intervalos de confianza aumentan un montón, pero aún así todavía están dentro de un intervalo aceptable. No tanto, pero no cruzan el cero. Esto me puede llegar a concluir de que lo que yo estoy hablando, mi hipótesis de que el mercado laboral tiene incidencia o efectos en la violencia, sí es clarísimo en las mujeres que trabajan. En las mujeres que no trabajan, parece que son otros factores lo que explican la violencia doméstica. Factores quizás más sociológicos, antropológicos, pero no tanto económicos. Luego hago lo mismo con violencia sexual y en violencia sexual ninguno de los dos me da significativo. Como se dan cuenta acá, acá cruza el cero y acá cruza el cero, pero ya por demasiado. Entonces, al parecer, violencia sexual no se puede explicar desde el mercado laboral. No hay una relación. Debe estar explicado por otras cosas. Y en violencia emocional, sí tenemos acá intervalos de confianza bastante chiquitos. Acá crecen, pero crecen, en mi opinión, más porque la muestra de mujeres que no trabaja es más pequeña. Entonces, la idea sería ampliar la muestra, quizás aumentando años o aumentando encuestas del 2019, 2020, no sé. Y quizás esto mejore. Pero aún así, puedo decir que la violencia emocional sí es, como una de las determinantes de violencia emocional, es la brecha de género, que es más clara en mujeres que trabajan, pero aún así parece que sí también afecta a las mujeres que no trabajan. Entonces, yo podría decir lo siguiente. Inclusive las mujeres que no trabajan pueden estar expuestas a violencia porque el entorno laboral al que están expuestas no es favorable para ellas. ¿Y qué puedo concluir de ello? Puedo concluir que hay muchas mujeres que sufren de violencia doméstica, pero que no pueden salir de su relación violenta porque el mercado no les ofrece posibilidades de insertarse fácilmente al mercado. Si el mercado laboral les diera buenos salarios, les diera posibilidades de encontrar trabajo rápido, quizás las mujeres tendrían muchos más incentivos para dejar una relación violenta donde son dependientes de su pareja. Eso trae un montón de consecuencias de política, ¿no? Porque no solamente a reducir la brecha salarial de género, estamos mejorando la situación de mujeres que ya salen del mercado, sino estamos incentivando a que más mujeres ingresen al mercado laboral. Y que ingresen más mujeres al mercado laboral
nos conviene a todos. Hay más mano de obra, hay más capacidad productiva, más habilidades se insertan al mercado. Entonces, no solamente es una cuestión, bueno, principalmente esto de la violencia es una cuestión de justicia, de seguridad, de moral, de ética. Reducir la violencia es principalmente todo lo que dije, pero además también tiene un ámbito de que al fin y al cabo puede impulsar mejoras y potencialidad en la economía. Estos son los gráficos que les puse hace un rato y estas son las conclusiones que acabo de decirles, ¿no? Entonces, el Estado ya ha puesto dos políticas nacionales para luchar contra la violencia doméstica, el Plan Nacional contra la Violencia de Género del 2016 al 2021 y la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, que son bien completas en realidad, pero mi crítica a estos planes es que no implementan una parte sobre empleo. Quizás dentro de la lucha contra la violencia deberíamos mejorar las posibilidades de las mujeres para acceder al mercado de trabajo y también para tener buenos salarios cuando ingresan al mercado. Gracias, chicos. Eso sería toda la exposición. Bien, muchas gracias, estimado economista Diego. Tenemos una consulta del público rápidamente para que le facilitamos y Ok. es la siguiente consulta. Estos resultados son para nivel urbano y rural. ¿Existe alguna diferencia entre dichos resultados? Mm, Sí, excelente pregunta. Si estos resultados son urbanos rurales, cuando hemos hecho la diferenciación entre urbano y rural, resulta que no hay no se diferencia mucho. Yo esperaba de que se diferencien un montón, pero al parecer esta noción de darles oportunidades a mujeres, al igual que los hombres, es una cuestión que ya está muy interiorizada en la cultura, en la misma psicología de las personas, en los estereotipos. Entonces, al igual que hay personas machistas en la sierra, en el sector rural, también al parecer ese machismo es igual de dañino que en el sector rural, en el sector urbano. Entonces es algo que a mí me sorprendió un montón. Esperaba encontrar diferencias, pero no. Básicamente los resultados son idénticos.